Aunque mucha gente reconozca el Reformatorio Estatal de Ohio, antes conocido como Reformatorio de Mansfield, como el escenario de la película The Shawshank Redemption, también se considera una de las prisiones más endemoniadas del estado, sino de todos los Estados Unidos. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. De hecho, como no podía ser de otra manera, aquí se han presenciado todo tipo de incidentes paranormales, desde el sonido de pasos acercándose a una persona hasta al menos un investigador de lo paranormal que incluso fue golpeado y herido físicamente durante un altercado con una entidad del otro lado. El hecho es que este edificio ha sido testigo de múltiples actos brutales a lo largo de los años, con fama de ser una de las peores prisiones de Estados Unidos en cuanto a condiciones y trato a los presos. Y lo cierto es que muchos de estos presos, o al menos sus espíritus, permanecen hoy en el edificio. En la antigua prisión se realizaban regularmente visitas guiadas, y es de estas de donde proceden muchos de los inquietantes encuentros. Antes de examinar algunos de ellos, sin embargo, vamos a centrar nuestra atención en la historia del Reformatorio Estatal de Ohio, y por qué probablemente se convirtió en uno de los edificios más embrujados de América. Cuando se hizo el centro, a finales del siglo XIX, estaba destinado a ser una penitenciaría intermedia en la que se recluía a jóvenes de entre 16 y 30 años, con el objetivo de rehabilitarlos para su reinserción en la sociedad. En general, se trataba de criminales no violentos y delincuentes poco peligrosos, y durante un tiempo, este sistema funcionó muy bien. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX y con el crecimiento de los sistemas penitenciarios en todo el país, no solo en Ohio, las prisiones pronto empezaron a acoger a delincuentes profesionales, así como asesinos y abusadores. Y quizás no resulte sorprendente que con este ingreso de algunos de los peores elementos de la sociedad, la prisión se convirtiera en un lugar violento y a menudo mortal. En ocasiones arrojaban a los presos por las barandas de las celdas del sexto piso para ajustar cuentas, mientras que otros eran víctimas de apuñalamientos mientras estaban duchando. En la década de 1960, las condiciones eran tan malas que el Estado dejó de financiarlo y acabó convirtiéndose en un centro de máxima seguridad. Coincidencia o no, las condiciones de la prisión siguieron empeorando. De hecho, eran tan malas que varios presos demandaron al estado de Ohio y ganaron el juicio. Su victoria provocó el cierre indefinido de la prisión, que ha permanecido abandonada desde el año 1990. El edificio fue adquirido por un grupo de personas que se unieron para preservarlo como edificio histórico, y hoy en día lo mantiene la Sociedad de Preservación del Reformatorio de Mansfield. Poco después se abrió al público, y con los numerosos visitantes aumentaron los informes de figuras sombrías y ruidos extraños. Cuando los investigadores paranormales empezaron a llegar a las instalaciones, se organizaron visitas guiadas, aunque en breve exploraremos algunos de los encuentros más intrigantes del reformatorio. Quizás merezca la pena que dediquemos nuestro tiempo a echar un vistazo rápido a la actividad típica presenciada en el edificio. Por ejemplo, en el ala este del primer piso se dice que hay actividad regular, casi todas las noches, y esto va desde sonidos y ruidos extraños hasta la aparición de figuras sombrías. El centro de administración, en la tercera planta, es muy similar, y muchas personas que han pasado el tiempo ahí señalan el sonido de pasos, voces extrañas y la sensación constante de que están siendo observados y no están solas. La zona donde hay una pequeña iglesia y un subsótano también registran actividad paranormal con regularidad, e incluso en este último se produjeron sucesos extraños cuando la prisión aún estaba operativa, hasta el punto de que muchos de los empleados de la prisión evitaban bajar a ese lugar. El sótano de la administración tiene una actividad similar, aunque se afirma que el espíritu de esta sala en particular parecía ser de naturaleza más benévola. El desván oeste también es muy activo en cuanto a incidentes paranormales y ruidos extraños de la nada, y aquí se han registrado incidentes con regularidad. Sin embargo, no cabe duda de que los bloques de celdas albergan algunos de los encuentros más inquietantes y perturbadores, sobre todo porque a lo largo de los años se han producido muchos asesinatos y suicidios en estas celdas.
Uno de ellos tuvo lugar durante un episodio de hacinamiento en el centro, cuando el personal se vio obligado a alojar a 2 condenados a muerte en la misma celda. A la mañana siguiente, los guardias llegaron a la celda y descubrieron que solo uno de los presos estaba dentro. Sin embargo, cuando registraron la celda, encontraron al preso que faltaba, muerto, con el cuerpo deformado por estar metido debajo de la litera. Lo mismo puede decirse de la zona de aislamiento, conocida también como el hueco, donde los presos habrían sentido una angustia similar si se hubiesen encontrado ahí durante un tiempo prolongado. Y como era de esperar, muchos de esos presos se quitarían la vida aquí. En esa parte de la prisión, la gente no solo ha informado de una sensación de angustia que les recorría, sino que algunas han informado de haber visto figuras oscuras con ojos rojos resplandecientes. En el libro Los lugares más embrujados de todo el mundo, de Jeff Belanger, relata algunos de los avistamientos y encuentros más intrigantes del interior de esta inquietante instalación. Uno de esos encuentros tuvo como protagonista al historiador de la Ouija, Bob March, que acompañaba a Belanger en una visita guiada. Esa noche en concreto, March estaba en la tercera planta del ala oeste esperando a los siguientes guías turísticos. Cuando Belanger llegó con el grupo, encontró a su amigo prácticamente vibrando de excitación e incredulidad. March le contó que él y Dave Schrader de la radio Darkness habían estado intentando asustar a Belanger y al grupo con el que estaba cuando se dieron cuenta de que estaban directamente encima de ellos, algo en lo que Belanger no creyó. Sin embargo, mientras lo hacían, escucharon de repente una puerta cerrarse de golpe tras ellos. Al darse cuenta de que eran los únicos en el piso, rápidamente supieron que algo extraño estaba ocurriendo. Las cosas se volvieron aún más raras cuando escucharon pasos que salían de la habitación en la que habían estado momentos antes. Los pasos pasaron justo por delante de los hombres, que percibieron la presencia de alguien. March declaró: "Fue muy extraño porque además no estaba solo", y añadió que si hubiese estado solo, probablemente se habría convencido a sí mismo de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Otro encuentro que relató Belanger fue cuando se encontró en el edificio de la iglesia, con el antiguo pabellón de tuberculosis situado justo encima. Estaba ahí con un grupo de 6 personas, se colocaron en el centro de la sala y guardaron total silencio, atentos a cualquier sonido fuera del lugar que pudiesen escuchar. Todo lo que les recibió fue de silencio, hasta que se escuchó un crujido de una tabla de suelo en una esquina de la habitación. Todos los miembros del grupo dirigieron instintivamente su atención hacia la esquina de la habitación, y para su asombro, pudieron ver una sombra moverse junto a una ventana cercana. En el mismo libro, Belanger relata los encuentros de Mike Middleton, que dirige alguna de las visitas guiadas en la antigua prisión, un puesto que le permite acceder al edificio más que la mayoría. Lo que Middleton está realmente interesado en hacer es capturar pruebas del fenómeno de voz electrónica dentro de esta prisión. La mayor parte del tiempo, aunque ha experimentado muchos incidentes extraños en el edificio, rara vez se ha sentido amenazado o asustado, excepto en 2 ocasiones concretas. Una de esas ocasiones se produjo una tarde mientras el hombre paseaba por la prisión. Era el único en el edificio y se dirigió a lo que era la zona de confinamiento. Mientras se acercaba a la puerta principal, un pensamiento repentino apareció en su mente, solo que era más como una voz o un pensamiento que había sido colocado en su mente. Le dijo: "No entres ahí". No podía entender de dónde venía ese pensamiento. Después de todo, había estado en esa parte de la prisión muchas veces antes. Se detuvo un momento antes de desechar el pensamiento y entrar en la zona de confinamiento. En esta parte del edificio no entraba la luz del día y él no tenía linterna, por lo que pronto se encontró en la más completa oscuridad. Al cabo de unos instantes, escuchó el ruido de unas pesadas botas que se acercaban por detrás. Siguió adelante, pero los pasos de las botas continuaban siguiéndole. Se dio la vuelta, pero lo único que veía era negro. Volvió a ponerse en marcha, y los pasos de las botas continuaron acercándose. Sin embargo, un momento después, los pasos se convirtieron en una carrera. Fuera lo que fuese lo que había detrás de él, estaba acelerando. Cuanto más se acercaba, Middleton podía escuchar una fuerte respiración, un sonido que recordó como gruñidos. En ese momento el hombre empezó a sentir un verdadero miedo. Finalmente se detuvo, se dio la vuelta y se encontró gritando:
preguntando si había alguien ahí. Entonces sintió una presencia justo en su cara, como si algo estuviese justo encima de él. Se sintió inmediatamente amenazado, algo que nunca había experimentado antes. Entonces tuvo un flash mental de quien suponía que era la entidad, un hombre extremadamente alto y de aspecto amenazador. Una vez más, el hombre soltó que no tenía miedo de esa presencia, algo que más tarde admitió que era completamente mentira. Estaba aterrado. La presencia pareció quedarse donde estaba por un momento y luego Middleton pudo sentir que fuera lo que fuera, aparentemente había desaparecido. Un giro aún más extraño se produciría cuando Middleton examinó más tarde su equipo de grabación de voz. Después de afirmar que no tenía miedo de la presencia en la habitación, una voz clara pronunciaba audiblemente la palabra sobresaliente, y lo que es más, la decía de forma prolongada y siniestra. Otro encuentro inquietante tuvo lugar varios años después, en el año 2010. En esta ocasión, dirigía una visita guiada por todo el edificio. Cuando estaba en la zona de confinamiento, dejó a propósito su grabadora en una de las celdas. Fue a buscarla al final de la visita, a eso de las 11:30 p.m. Sin embargo, al entrar en la celda, sintió de repente un dolor agudo y punzante en el labio, como si alguien le hubiese dado un puñetazo en la cara. Cuando se llevó la mano al labio y volvió a retirarla, se dio cuenta de que sangraba. Algo le había golpeado físicamente y le había hecho sangrar. A pesar de estos dos angustiosos incidentes, Middleton sigue investigando la antigua prisión y es sin duda uno de los más grandes conocedores de los sucesos que ahí han tenido lugar. Muchos encuentros han sido documentados por quienes han participado en paseos por la prisión. Por ejemplo, una visitante, Carrie, visitó la prisión en el año 2006. Afirmó que había tenido una extraña experiencia en la celda marcada con una X. Explicó que mientras estaba en la celda, escucharon un sonido extraño afuera, lo que hizo que su guía se quedara en silencio de repente. El sonido era de alguien corriendo, lo que hizo que el guía gritara que no estaba permitido correr. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que todo su grupo estaba presente, apareció de repente asustado y empapado de sudor. Los pasos se alejaron en la distancia antes de que la puerta de una celda se cerrara de golpe. Un encuentro aún más extraño es el de Gina, que afirmó que su grupo de turistas bajaba por las escaleras metálicas de la torre, con Gina y su amiga detrás. Cuando Gina bajaba agarrada a la baranda, sintió que alguien le daba una bofetada en la espalda. La bofetada fue tan fuerte que la hizo caer ligeramente hacia adelante, teniendo que apoyarse en una rodilla para mantener el equilibrio. Cuando miró a su alrededor para ver quién la había empujado, se sorprendió al descubrir que no había nadie. Otro relato inquietante, aunque intrigante, es el de Randy, que afirma que mientras estaba en una de las celdas, consiguió grabar los sonidos de golpecitos en las paredes. Al principio, Randy y un amigo que le acompañaba pensaron que se trataba de una especie de código Morse. Sin embargo, pronto descartaron esta idea, aunque seguían pensando que los golpes eran algún tipo de intento de comunicación. Teorizaron que lo más probable es que en su día fuera un código de los propios presos, para comunicarse sin que lo supieran los guardias. Quizás no deba sorprendernos que uno de los encuentros más inquietantes se produjera en el agujero de la prisión. El relato en cuestión ocurrió en el año 2007, cuando Michelle y una amiga, ambas trabajaban como guías turísticas en el centro, habían sido asignadas para trabajar esa noche en concreto en la antigua zona de aislamiento. Ambas se encontraban en extremos opuestos del agujero, cuando de repente escucharon como que alguien arrastraba los pies por el corredor. Pensaron que su grupo de turistas había llegado y pensaron saltar y asustarlo. Sin embargo, cuando lo hicieron, se quedaron más que sorprendidas al descubrir que no había nadie, solo un corredor vacío. Ni que decir tiene que las dos chicas estaban ansiosas por acabar con sus turnos esa noche. Como podemos ver, el reformatorio Mansfield es uno de los edificios con mayor actividad paranormal de los Estados Unidos, y es el hogar de muchos espíritus diferentes. De hecho, en términos de investigación paranormal, es sin duda uno de los lugares más importantes de los Estados Unidos, porque este edificio en particular está más embrujado que otros. ¿Tiene algo que ver con el propio terreno? ¿O es más probable que se deba a los muchos horrores de los que han sido testigos sus muros a lo largo de décadas? Nuevas investigaciones no solo arrojarán luz sobre los sucesos del reformatorio, sino también sobre los misterios de lo paranormal en su conjunto.
Quienes hayan pasado algún tiempo en este edificio abandonado estarán de acuerdo en que sigue vivo con las sugerencias y susurros de años anteriores, y que estas entidades de otro mundo siguen haciendo notar su presencia. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.